Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes en el amor del Señor y por supuesto también a quienes nos ven a través de nuestra página en la internet. Bueno, el día de hoy vamos por supuesto a considerar la palabra de Dios en lo que hemos estado estudiando ya hace varios meses y espero en el Señor realmente que cada uno de nosotros esté aprendiendo y aplicando lo que nos ha enseñado durante tantos meses, prácticamente todo lo que va del año, esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Entendiendo que las cartas, por supuesto, como toda la escritura, fue escrita inicialmente a una audiencia en particular, pero siendo la palabra de Dios es extensiva a todos nosotros como hijos de Dios a lo largo de toda la historia. Entonces, la importancia de poder considerar lo que la palabra nos enseña es fundamental para lo que llamamos, ¿no es cierto?, nuestro crecimiento espiritual. Vamos a ir al capítulo 4, 1 Tesalonicenses. La semana pasada analizamos el versículo 1 hasta el 3, 1 Tesalonicenses 4, 1 al 3, y el día de hoy tendremos desde el 3 al 5, solamente del 3 al 5. Voy a dar lectura desde el versículo 1 para poder retomar la idea de lo que se viene hablando. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis las instrucciones que os dimos en el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Padre amado, te damos gracias en esta mañana y al abrir esta palabra tuya, Señor, pedimos como siempre que tu Espíritu Santo pueda usarla para poder, Señor, ser transformados conforme a la imagen, Señor, que tú te propones en la vida de cada uno de nosotros como tus hijos, Señor. Formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que seamos redargüidos por esta palabra y que podamos incorporarlo, Señor, cada día a nuestra forma de vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Perdón. Bueno, la semana anterior, ¿no es cierto?, comenzamos el capítulo 4 y el capítulo 4 comienza con una expresión por lo demás. Dijimos que básicamente es una expresión de transición. Pablo ha venido tratando un tema específico, ¿no es cierto?, en esta carta, o varios temas, pero básicamente el enfoque de los capítulos anteriores se relaciona con la preocupación y la ocupación del apóstol en función de la realidad que los hermanos de Tesalónica podían estar viviendo. En él existía una ansiedad tremenda por querer visitarlos, no solamente dijimos, ¿no es cierto?, por una cosa emocional, que es natural, por supuesto, sino que por el hecho de que él sabía que su salida abrupta de Tesalónica había dejado trunco, como se dice, ¿no es cierto?, la enseñanza que él les estaba entregando. Y era una iglesia que ya, a pesar de su juventud, estaba siendo perseguida inicialmente por los judaizantes, que también estaban en Tesalónica. Los judíos y las sinagogas estaban esparcidas a lo largo de todo el imperio. No era una prerrogativa de Israel propiamente tal, sino que habían colonias y comunidades en todo el mundo conocido, ¿ya? Entonces, cada vez en su celo religioso, por cierto, ellos, cualquier cosa que se opusiera y que estuviera de alguna manera conquistando la mente y el corazón de judíos, ¿no es cierto?, que es como normalmente iniciaban las iglesias, porque recuerde cuando Pablo llegaba a un lugar, al primer lugar que acudía a predicar eran las sinagogas. En realidad, los fariseos y los religiosos no tenían mayor interés de que los
tesalonicenses, los naturales propiamente tal de la ciudad, se convirtiesen a esta, entre comillas, nueva religión. Pero sí que los judíos comenzaran a abandonar la suya y abrazar el cristianismo. Por eso es que la persecución se iniciaba primeramente con judaizantes y posteriormente, ¿no es cierto?, cuando ya la cantidad de gentiles que comenzó a convertirse superó y llegó a ser importante, entonces sí comenzó la persecución de los propios tesalonicenses en este caso. ¿Por qué? Porque era un atentado contra ahora su religión. Y lo que vamos a ver hoy día tiene mucha relación con eso, básicamente con el aspecto cultural que invadía el imperio. ¿Ya? Esto era algo común y era algo que se desarrollaba en completa, entre comillas, también normalidad a lo largo de todo el imperio. Entonces, esos 3 primeros capítulos hay una preocupación del apóstol, hay una ansiedad. Él no quiere ir a visitarlos porque sabe que hay amenazas, ¿no es cierto?, complicadas para muchos hermanos si llegan a ver a Pablo en Tesalónica. No era el caso de Timoteo y Silas, que son enviados, ¿no es cierto?, a ver cómo está. Vuelve Timoteo con buenas noticias y eso de alguna manera le da un respiro a Pablo. Sin embargo, él sabe que tiene que seguir enseñándoles, ¿no es cierto? Dijimos y hemos dicho siempre que Pablo tenía una bitácora que cualquier cosa que se pusiera enfrente, él la desecharía con la finalidad de que su objetivo en la vida, ¿no es cierto?, no se viera retrasado. Entonces comienza diciendo: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis ese concepto de ejemplo de nosotros, lo que tratábamos la semana pasada, ¿no es cierto?, la importancia de constituirnos de alguna manera en un referente. No somos perfectos, por supuesto que no, pero tenemos que nosotros, en la medida que maduramos y crecemos, ¿no es cierto?, como cristianos, debemos ir siendo un referente para aquellos hermanos que están comenzando después esta carrera, ¿no es cierto? Entonces, él está diciendo eso y habla de cómo conducirse, cómo conviene conducirse y agradar a Dios. Eso ya lo estaban haciendo los tesalonicenses. Las noticias de Timoteo habían sido buenas, ¿no es cierto?, en cuanto al comportamiento y sobre todo en cuanto a la fortaleza de su fe. Pero hay algo que a veces nosotros olvidamos: abundéis más y más. Esta es una carrera donde nosotros no debemos pensar que llegamos a cierto nivel y de ahí en adelante entonces no hay nada más que aprender, no hay nada más que crecer. Eso es un engaño totalmente, porque cada día nosotros, como el apóstol dice, que nos extendemos, porque cada día, ¿no es cierto?, nuestra pecaminosidad va a intentar tomar las riendas de nuestra vida. Y en la medida que nosotros mantengamos eso, ¿no es cierto?, en una lucha permanente, debilitaremos esa tendencia, no la anularemos, pero sí la debilitaremos de tal manera que aquello que somos en Cristo tenga una preponderancia, ¿no es cierto?, y genere un referente distinto a lo que pudiera ser sin Cristo. Entonces, habla de las instrucciones y el versículo 3, que comenzamos a tomar el día de hoy, dice 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y por supuesto que tenemos que, antes de tratar la temática en particular que el apóstol va a desarrollar, vemos aquí claramente que hay una afirmación que inmediatamente debiera ser tomada en cuenta por todos nosotros como cristianos. Cuando nosotros preguntamos en algunas ocasiones o en muchas ocasiones ¿cuál será la voluntad de Dios?, la estamos pensando principalmente en proyectos que queremos desarrollar, cosas que queremos hacer, ¿no es cierto? Y decimos, bueno, ¿cuál será la voluntad de Dios? Que lo haga, no lo haga, que lo acepte, no lo acepte, que vaya o no vaya, en fin. Y la verdad que
por supuesto que debemos buscar a Dios en eso, pero en muchas ocasiones se busca la voluntad de Dios en esa dirección sin estar bajo el paraguas de la gran voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Entonces, por eso es que es tan difícil escuchar la voz de Dios en nuestras cosas personales, porque nosotros desoímos, ¿está bien dicho eso? Bien, desoímos la voz de Dios en lo general, en lo que le va a dar sustento a lo demás. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué queremos que Dios nos muestre qué hacer con este proyecto si no nos interesa lo que a Él le interesa? A Dios le interesa nuestra santidad, ¿no es cierto? Y si hay una falta de sintonía entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero, obviamente nunca vamos a ganar nosotros. Probablemente le acertemos a algunas cosas o probablemente fracasemos en algunas cosas y entonces la gente dice, pucha, estuve orando tanto tiempo por esto y resulta que no era. Claro, entonces tiene una actitud, y no estoy diciendo que si buscamos la santidad lo que le pidamos a Dios lo tiene que hacer, no, sino que nos dará la capacidad de entender el por qué no o el por qué sí. Y dará esa paz a nuestro corazón. Recuerden, estamos hablando del apóstol Pablo, y el apóstol dice, he tenido muchos deseos de ir, pero él sabe distinguir que esa oposición que está poniéndole Satanás, ¿no es cierto?, no es por cuenta de Satanás, sino que es Dios quien usa a Satanás para impedir que Pablo vaya. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo lo sabemos nosotros? ¿Cómo podemos distinguir? ¿Cómo podemos discernir si los sentidos espirituales los tenemos poco entrenados? Entonces, cuando decimos nosotros, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es nuestra santidad. Cuando buscamos un consejo en un pastor, en un hermano, una hermana, ¿qué piensas tú? Normalmente uno dice, bueno, mira, yo creo que en realidad te estás arriesgando mucho. Y lo hacemos a un plano solamente que no estoy diciendo que es malo propiamente tal, sino que digo que es incompleto y queda al arbitrio de nosotros y no realmente a la voluntad de Dios. Y eso es un tema, hermanos, que no vamos a tratar, por supuesto, en extensión acá, pero sí vamos a tocar algunos aspectos porque es fundamental entender que la única forma de hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, en lo específico, es si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios en lo, no quiero usar la palabra general porque resultaría muy disperso, pero sí en lo esencial. Es esencial entender esto, ¿ya? Entonces, esa es como una primera observación, porque dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, la palabra santo, santificar, santificado, incluso en el mundo cristiano, el día de hoy, tiene una connotación muchas veces producto del arraigo cultural idolátrico que el catolicismo romano nos trajo hace más de 15 siglos, ¿no es cierto?, y más. Entonces, para nosotros incluso el concepto de santo, santidad, resulta como algo que no nos es asequible. Y es porque aún perdura probablemente vestigios de esa concepción, ¿ya? Entonces, cuando Dios dice, sed santo porque yo soy santo, es como casi imposible. Pero no nos olvidemos que si Dios nos pide algo, es porque estamos en posición de hacerlo, ¿ya? Y solamente para recordar, la palabra santo o santificación proviene de la raíz hagios, que en rigor en el griego koiné, que era el griego común, ¿no es cierto?, significa apartado, distintivo, puro. Alguien santo era alguien que vivía de una forma, diríamos con palabras de hoy, diferente. No aislado, diferente, distinto. Por supuesto que es un término genérico. Es un término genérico, ¿no es cierto? Vive de manera distinta,
vive de manera apartada. ¿Apartado de qué? Porque eso se podría en algún momento determinado pensar como aislado, que fue el engaño en que cayeron órdenes del catolicismo romano, en la cual, ¿no es cierto?, se arrancaron y se apartaron de la sociedad. De hecho, la aparición de los esenios, no sé si ha escuchado de ellos, los esenios eran judíos religiosos que finalmente, producto de la corrupción en la que vivía el mundo, ¿no es cierto?, en aquella época, ellos decidieron apartarse físicamente, aislarse y producir o generar una orden que vivió durante muchos años en la zona del desierto de Judea, cercano al Mar Muerto. ¿Ya? Pero ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios es vivir de una forma diferente y nunca aislado. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versos 14 al 18. 17, 18 al 14. Bueno, esto es parte de, sabemos, la oración que que el Señor Jesucristo hace por nosotros, por la iglesia. Y es una verdad ayer, hoy y hasta que el Señor venga. Juan capítulo 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Pareciera una contradicción, porque no somos del mundo, pero por otro lado no nos quites del mundo, sino que los guardes del maligno. La palabra maligno era ahí. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, esto que parece un juego de palabras es exactamente a lo que se refiere el término santidad. Nosotros somos apartados en una forma de vida distinta, ¿no es cierto?, en relación a lo que hace el mundo. No nos aislamos del mundo, somos dejados en este mundo, pero la forma de vivir de nosotros debe ser distinta. ¿Y cómo es que va a ser distinta? ¿Qué es lo que va a determinar lo distinto? Santifícalos en tu palabra es verdad. El mundo tiene una filosofía de vida, el mundo tiene una escala de valores. Los cristianos debemos vivir de acuerdo a los principios y los valores de Dios. Trabajar, vivir, hacer todo lo que nos está por hacer, ¿no es cierto?, pero guiados por Dios conforme a su palabra. Esa es la santificación, esa es la base de la santificación. La santificación tiene 3 pilares, por decirlo de alguna manera. El pilar número 1 es la palabra de Dios, el segundo es la oración y el tercero es la iglesia. Y los 3 tienen que funcionar en partes iguales, no se puede hipertrofiar uno en función del otro, porque están hechos para que en un equilibrio perfecto generen el desarrollo espiritual de los hijos de Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuando está diciendo aquí, no los quites del mundo, guárdalos del maligno. Y el versículo 18 termina diciendo, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Por eso es que Dios ha permitido que tú tengas una profesión, un oficio, un trabajo, vivas en un barrio, tengas una familia, tengas mucha gente a tu alrededor que no conoce a Dios. ¿Para qué? Para que tú vivas de forma diferente. ¿Para qué? Para que seas sal y luz en medio de esa generación. ¿Vamos a ser considerados de tal manera siempre así? No. Es más, la mayoría de las veces no va a ser así. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Aborrecer no es lo que nosotros tenemos hoy día como
palabra propiamente tal. Aborrecer significa un rechazo violento. Un rechazo violento. No. La gente va a querer tener un rechazo violento, ¿no es cierto?, hacia nuestra forma de vida, lo que decimos. Y eso es una realidad que la vivieron fuertemente los hermanos en esa época y en toda época. Y este es el tiempo que nos ha tocado a nosotros, en una generación cada vez más parecida a la generación en que se escribieron estas cartas. Entonces, no es un aislamiento, sino que es una forma de vivir. Eso es ser santificado, es buscar. Y para eso tenemos la obra del Espíritu Santo en nosotros, el poder de la oración y la comunión de los santos, la que nos da la esencia y la fortaleza para, ¿no es cierto?, seguir nadando contra esta corriente. ¿Por qué? ¿Porque somos mártires? No, porque es lo que decía el versículo 2, esto es lo que agrada a Dios. Esto es lo que agrada a Dios. Y cuando estamos agradando a Dios, podemos vivir confiadamente a pesar del entorno y las circunstancias que se puedan estar dando. A veces los cristianos tenemos más miedo de las circunstancias que temor de Dios. Cuando se dice temor de Dios es el temor que debiéramos sentir cada vez que caminamos por la cornisa del pecado y dejamos de lado la voluntad de Dios. Dejamos de lado la voluntad de Dios porque la situación o el entorno nos agobia. ¿Ya? Recuerden también Mateo 28:18. No lo busquen, pero debiera ser un pasaje memorizado por nosotros. Jesús se está despidiendo de sus apóstoles y le dice: id por todo el mundo. Id, no aislarse. Id. El punto es que tenemos que vivir de forma diferente. El punto es que tiene que haber una distinción, ¿no es cierto?, en nuestra forma de hablar, decidir, ¿no es cierto?, expresarnos. No siempre es fácil, pero en la medida que vamos entrenando eso, el Señor va calmando y domando la bestia que todos tenemos adentro. ¿No es cierto? Entonces, eso es muy importante, porque en esencia, hermano, no se olviden que nosotros, naturalmente como seres humanos, no somos buenos y hay que mejorarnos. Eso es lo que dice la filosofía del mundo. Nosotros, en esencia, somos malos. ¿Ya? Y cuando esa maldad no tiene freno, ocurre lo que está ocurriendo hoy día. ¿No es cierto? Y en todo tiempo. Dice que en algún momento de la historia humana, la maldad será tan grande que incluso el amor natural se perderá. El amor natural, el amor que se supone que yo tengo por un hijo, por una madre. Entonces, eso que todavía de alguna manera se considera algo natural, se va a ir enfriando también. Entonces, la importancia de entender claramente qué es santidad, para poder desarrollar, ¿no es cierto?, lo que queda del pasaje. Volvamos a Tesalonicenses. Entonces dice, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Espero que hayamos quedado un poquito más claro ahora. Y ahora sí va a tratar un tema puntual. Y a nosotros nos parecerá un tema puntual, a lo mejor no atingente, aunque hoy sí lo es. Pero va a tratar la forma de vida que caracterizaba al mundo greco-romano y que chocó de frente con la cultura judeo-cristiana, que era completamente opuesta. La cultura griega
estaba desarrollada sobre la base de cientos de dioses, ídolos y demás, con una exacerbación de lo sexual. Recuerden que en el pensamiento griego ellos separaban mente, alma y cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo por su cuenta podía hacer lo que quisiera y no afectaba ni al alma ni a la mente. Bueno, la cultura bíblica, por decirlo de alguna manera, no separa ninguna de las tres cosas, porque somos uno. Por eso es que cuando hablamos del concepto del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son distintos, pero son uno. Lo que afecta a uno afecta a los dos siguientes. Y la misma naturaleza, o en la misma naturaleza fuimos creados. ¿No es cierto? Los griegos no pensaban así. Los filósofos griegos no pensaban así. Y obviamente la cultura en Tesalónica y en toda esa parte del mundo estaba mediada por una legalización de la forma más perversa que uno pueda imaginar de vida, sobre todo para la mujer y los niños. ¿Ya? Incluso el adulterio se concebía solamente cuando lo cometía la mujer. Y esto había traspasado también a los judíos. ¿No es cierto? Entonces, todo estaba en un grado de perversión naturalizado, como está ocurriendo hoy día, y legalizado, como está ocurriendo hoy día. Pero las ordenanzas de Dios y la forma de vivir la relación física, la relación amorosa, en Dios no ha cambiado, no ha cambiado. Entonces dice, apartarse de fornicación. Bueno, la palabra fornicación, más de alguna vez lo hemos dicho, es la palabra pornea en el griego y abarca o engloba toda actividad sexual fuera del matrimonio, fuera del orden de Dios, fuera del matrimonio. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta el choque y el impacto, porque muchos de los tesalonicenses que se habían convertido probablemente mantenían un estilo de vida en esta área como el que habían recibido. Ellos estaban en ignorancia, por eso Pablo tenía tanto deseo de seguir enseñándoles. Y esta era un área fundamental que iba inmediatamente a marcar una diferencia inmensa con el estilo de vida en el que estaban formados y en el que estaban viviendo. Entonces, lo primero que le dice es que se tienen que apartar de ese estilo de vida, ¿no es cierto?, totalmente reñido con la moral de Dios, con la forma de Dios. Y va a decirles, ¿no es cierto?, que os apartéis de fornicación. 1 Corintios 6, 18-19. Corinto, lo mismo. De hecho, Corinto era lo más pervertido de Grecia. Se había acuñado, ustedes lo saben, el término vamos a corintear, que significaba vamos a vivir la vida loca en todo sentido. Una cosa lleva a la otra. 1 Corintios 6, 18 y 19. Entonces les dice a los tesalonicenses, ustedes tienen que apartarse. La palabra que está escrita ahí como apartarse es un acto inmediato, no es un acto que lleva tiempos, no. Y lo fortalece con lo que le dice a los corintios, les dice huid. Fíjense, no dice vayan saliéndose de a poco, no, huid es una cosa radical, porque no hay espacio para gradualidades en esta área. No es que vivía yo de una forma depravada y ahora estoy en un 50% depravado y no. Es una cosa inmediata. Hay cosas que tienen un proceso, pero hay cosas que tienen que ser inmediatas. Y esta es una de ellas, muy importante.
huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Aquí, hermanos, no es que haga una categorización de pecado, ¿no es cierto? Porque la gente dice, bueno, pecado es pecado, que esto es la parte sexual, el homosexual, el lesbianismo, que tanto, es igual que robar. Sí, o sea, en un sentido sí, pero en otro sentido no. Porque si somos hijos de Dios, cuando cometemos o se comete un acto de perversión sexual o un acto reñido con la ordenanza de Dios, si realmente Dios vive en nosotros, ¿recuerdan ustedes la imagen del lugar santísimo en el templo y en el tabernáculo? En el lugar santísimo podría entrar el sumo sacerdote una vez al año y tenía que hacer todo un ritual de purificación previo, porque si entraba sin ese ritual, moría adentro. Porque nadie puede estar en la presencia. Entonces no puede entrar nada inmundo al lugar santísimo. Y cuando un cristiano comete actos pervertidos, ¿no es cierto?, o actos reñidos con la sexualidad impuesta por Dios, entonces lo que está haciendo es violando ese lugar santísimo. Y eso tiene, por supuesto, una connotación más fuerte desde el punto de vista de las consecuencias que cualquier otro pecado. Entonces, sí, en un sentido, todos los pecados son pecados, pero hay el pecado que es contra el cuerpo. Si soy hijo de Dios, ahora si no soy hijo de Dios no hay nada ahí, pero si soy hijo de Dios, eso traerá una consecuencia mayor. Estoy atentando contra el templo, ya no de un arca que representaba la presencia de Dios. Estoy atentando contra la persona, el Espíritu Santo, que es Dios en mí. En mí. Entonces, por eso es que Pablo parte con esto. Tenía que haber un cambio radical en los hermanos de Tesalónica. Los corintios también necesitaban de esto. Entonces, ¿por qué? Porque estaba normalizada la vida sexual corrupta, ¿no es cierto? Y estaba legalizada. No soy habitué a hacer citas, pero esta de verdad es fuerte. Pero no importa, si no han oído hablar de Demóstenes, da lo mismo. Pero Demóstenes fue uno de los más importantes filósofos y politólogos del mundo griego. Él estableció, como quien dice, una normativa de carácter incluso legal, y en parte de esa normativa, escuche esto, abro paréntesis, tenemos cortesanas para el placer, concubinas para nuestras necesidades cotidianas y esposas para que nos den hijos legítimos y sean las guardianas fieles de nuestra casa. ¿Qué tal? Hoy no había ni Viagra, qué increíble. Usted, gente, yo digo, ¿cómo lo hacía? Pero bueno. ¿Cómo la ven, niña? ¿Ah? Cortesanas para el placer, que eran cortesanas amantes. Las concubinas eran esclavas, ¿no es cierto? Y esposas para criar hijos legítimos. ¿Por qué? Porque este mismo Demóstenes, ¿no es cierto?, en su legislación estableció que un hijo, para que fuera ciudadano griego legítimo, tenía que ser de una esposa. No podía ser de una concubina ni de una amante. ¿Ya? Y entonces nosotros nos reímos, nos sorprendemos. ¡Ay, la mujer! El desprestigio de la mujer. Pero resulta que hace años atrás salió una película horrible que se llama Las 50 sombras de Grey. ¿Y qué creen ustedes? Récord de taquilla. ¿Y qué creen ustedes? El mayor público femenino. Es una distorsión. Y rebajaban a la mujer prácticamente a una esclava sexual. Sexual, como dice mi amigo.
¿Se dan cuenta? Entonces se habla de la honra de la mujer y salen estas cuestiones, y cuando tú ves que la mujer se destapa, lo único que hace es corromper su figura como lo que debiera ser una mujer el día de hoy. ¿Ya? Entonces, no todas, por supuesto, pero una gran mayoría, porque es la filosofía es lo que está llevando a este mundo a una situación muy similar, no a esta, ¿no es cierto?, pero muy similar en el sentido de que esto está legalizado, esto es parte de una legislación que le permitía al hombre, si podía sostener, todo esto. Todo esto. Entonces, en ese ambiente están nuestros hermanos de Tesalónica. Algunos de ellos, a lo mejor, tenían un esquema de vida así, no lo sabemos. Pero el tema es que Pablo inmediatamente, de forma abrupta, les dice que hay que huir de la fornicación, que hay que salir de esa forma de vida. Hay que salir de esa forma de vida. Y eso produjo que la persecución se hiciera más fuerte en Tesalónica y en el imperio en general, porque los cristianos comenzaron a vivir de una manera distinta, y no solamente a vivir de una manera distinta, sino que a condenar esa forma de vida. A condenar esa forma de vida. Pero para condenar esa forma de vida hay que estar en el ambiente, por decirlo de alguna manera, sin ser del ambiente. ¿Ya? Obviamente hay lugares donde definitivamente un cristiano no debiera ir, pero no se trata de aislarse, se trata de fortalecer, porque finalmente todas estas personas también son víctimas, entre comillas, ¿no es cierto?, del sistema de pensamiento, como lo fuimos nosotros probablemente anteriormente. Entonces, la única luz que podrán ver es tu matrimonio, es mi matrimonio, es la forma de vida, ¿no es cierto?, que Dios quiere para sus hijos. Volvamos a Tesalónica. Tosí muy fuerte, perdón. ¿Qué dice el apóstol, no es cierto? Dice que os apartéis de fornicación al final del versículo 3. Gálatas 5, 16, 19. También. Una iglesia formada en este ambiente. Gálatas 5, 16 al 19. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. La santidad y la santificación es un proceso que demanda nuestro esfuerzo. La salvación no demanda nada de nosotros, pero la santificación lo demanda todo. Todo. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Cuando dice ahí bajo la ley, se está refiriendo a la ley del pecado que me condena y que condena a todos los que no son salvos. ¿Ya? Entonces, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y después sigue con un listado mucho más extenso, pero comienza con esto. ¿Por qué? Porque la cultura y el ambiente demandaba esto. No era un ambiente de gente célibe, no era un ambiente donde el matrimonio imperaba, no, era un ambiente en un total desorden en lo sexual. Todos los templos griegos eran verdaderos prostíbulos, tanto de hombres, mujeres, niños. La pedofilia era una práctica habitual en Grecia.
Entonces dice también Colosenses 3, 5 y 7. 5 al 7, perdón. Colosenses 3, 5 al 7. Haced morir, pues, lo terrenal. No se está refiriendo al planeta, se está refiriendo a la forma de vida sin Dios que este mundo tiene. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hago otra aclaración. Nosotros somos, si somos hijos de Dios, somos hijos de obediencia. Nuestra obediencia no es perfecta. Cuando se está refiriendo aquí a hijos de desobediencia, se está refiriendo a aquellos que han rechazado a Jesucristo como Salvador. Los que somos hijos de Dios por su gracia y hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y nos hemos arrepentido y hemos recibido a Jesucristo, somos hijos de obediencia, que luchamos contra nuestra desobediencia. Aquel que no tiene a Cristo es desobediente entero. No importa lo que haga o deje de hacer. Entonces dice, sobre los hijos de desobediencia. Y acá agrega algo también muy importante, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Le está hablando a gente de ese ambiente, que vivió en ese ambiente, pero salió de ahí, se santificó de esa forma de vivir, cuando vivíais en ellas, ¿no es cierto? Cuando vivíais en ellas. No olvide el contexto. Básicamente gente que a lo mejor tenía concubinas, tenía amantes, tenía esposa, ¿no es cierto? Porque a diferencia de la cultura del Medio Oriente, donde existía principalmente la poligamia, ¿no es cierto? Varias esposas. En la cultura griega había una esposa, pero con todo, ¿no es cierto?, con concubinas, con amantes, con lo que fuera. Entonces, es distinto. Es lo mismo, pero legalmente había una distinción, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Según de Timoteo 2:22. Pablo le está hablando a Timoteo, hijo de un padre griego, nacido en esta cultura. Le dice, segunda de Timoteo 2:22, huye, la misma palabra, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de estas pasiones, huye. Un cristiano debe huir de ese tipo de tentación, huir, ¿no es cierto?, de una forma de vida que lo va a empujar a... Y cuando digo cristiano, estoy me refiriendo hombre, mujer. Volvamos a Tesalonicenses. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Lo vimos. Y ahora dice el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aquí ocurre una cosa en cuanto a la traducción. La traducción en el griego original es vaso, ¿ya? Y para los griegos el concepto de vaso era genérico, hombre-mujer, ¿no es cierto? Porque se suponía que el cuerpo era una especie de envase nomás, ¿ya? Y cuando se tradujo esto, o cuando lo tradujo nuestro hermano Casiodoro de Reina,
él lo tradujo como esposa, tomando principalmente la palabra, recuerdan que en 1 de Pedro dice que la mujer sea tratada como vaso frágil, ¿no es cierto? Entonces él hizo la conexión vaso-mujer, pero ahí dice mujer y vaso por separado. ¿Por qué? Porque el vaso constituía básicamente el cuerpo. Entonces lo que está diciendo en verdad aquí es que cada uno de ustedes tenga su propio cuerpo en santidad y honor, porque se está dirigiendo a hombres y mujeres. ¿Ya? Porque no olvidemos, una mujer que a lo mejor era una concubina y se convierte al Señor, una mujer que era amante y se convierte al Señor, ya no puede vivir de esa manera, no debe vivir de esa manera. ¿No es cierto? O sea, no solamente el hombre tenía que cambiar, sino que también la mujer. La mujer. En el caso de la concubina, probablemente podía costarle su vida. En el caso del amante, no. Pero tenía que cambiar su forma de vivir. Entonces, que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahora, no está malo como esposa, pero la incluye, por cierto, pero incluye también a la mujer, a la mujer. Vamos a ver, 2 de Timoteo 1:6. Ahí dice la palabra en pasión de concupiscencia. La palabra pasión en la Escritura también es una palabra que se asocia principalmente con lo negativo. Pero en términos genéricos, pasión, por eso es que lo tradujeron como avivamiento en otros casos, pero es la misma palabra. ¿Ya? Para que entendamos que la pasión es una entrega total a algo. Quiera Dios que todos nosotros seamos apasionados por Cristo, ¿no es cierto? Y solamente para leer este versículo. Por lo cual te aconsejo que avives. Esa palabra avives es la misma de pasión, que tengas pasión, ¿no es cierto?, de que el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, que brote esa pasión por Dios. No dejes que esa pasión disminuya, no dejes que ese fuego se apague o disminuya. Avívalo, ¿ya? Entonces, cuando está diciendo en pasión de concupiscencia, obviamente que está en el sentido negativo. Pero la pasión en sí, ¿no es cierto?, no tiene en el griego una connotación exclusivamente negativa, ¿ya? Y vamos a terminar en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En el caso nuestro, el día de hoy, vivimos en una cultura que está normalizando la forma perversa de la sexualidad. No estamos puestos para condenar a las personas, pero sí para vivir de una forma diferente y no claudicar en que lo malo es malo a los ojos de Dios. ¿Ya? Y eso, hermanos, seguramente va a traer y trae dificultades del más grande tipo. Pero tenemos que confiar en el Señor. Entonces dice que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor. A lo mejor no tenemos concubina, a lo mejor, bueno, de hecho no es cierto? De hecho no. Pero, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Si tú miras a una mujer y la codicias en tu mente, ya estás
en el proceso de cometer adulterio. ¿Ya? Entonces, por eso es que tenemos que cuidar lo que vemos, lo que escuchamos. Tenemos que cuidar. Esto no se trata, hay algunos que dicen, no, mira, sí, depende de la madurez con que uno vea esto. No, mentira. Tú no vas a ver una película pornográfica porque eres maduro. O cuando la gente empieza a decir, cuando uno dice, no, mira, si yo lo tengo controlado, si nosotros conversamos y nos reímos nomás en la oficina. No, ya empezó. ¿No es cierto? Entonces, tener cuidado de eso. Tener cuidado de eso, hombres y mujeres. Porque de lo contrario, la facilidad con que se puede envolver en la rueda del adulterio, lo que sea, ¿no es cierto? Es algo que nunca nosotros debemos tomar a la ligera, ni creer que ya no. Ni creer que ya no. Entonces, santidad, que apartéis de fornicación, no en pasión de concupiscencia, no en pasión de concupiscencia. Cuidado, cuidado con lo que vemos, hermano. Durante la pandemia, ¿cuántas series se vieron? Y había ahí mucho romanticismo, engaño, adulterio. Entonces, no estoy diciendo con esto, no vean nada, pero ten cuidado, vigila eso, porque después empezamos en nuestra mente a idealizar una relación, claro. Después que tú ves, ¿no es cierto?, una serial donde los dos son derechos y después miráis para el lado, te miran a ti. Es como que volví a la realidad, ¿no es cierto? Uno vuelve a la realidad, porque todo eso es ficción y busca como despertar eso, ¿no es cierto? Y yo antes que el romanticismo prefiero ser fiel, la fidelidad. La fidelidad. Yo creo que no hay cosa más romántica que ser fiel en todo y servir en todo. ¿Ya? Pero lo otro es siempre así, como, y el drama y la cuestión, o sea, ya tenemos tanto drama, yo no sé. Hay cuestiones que tú puedes dejar de ver. A veces yo, ¿no es cierto?, antes de venir me estaban dando una novela y estaba ahí mi nanita viéndola ahí, porque mi nanita ahora es casa de reposo, parece mi casa. Pero, porque ella ha sido fiel 30 años. ¿Está viendo eso? Entonces yo salgo a lavarme los dientes, los personajes están llorando. Voy a buscar una cuestión, miro, todavía están llorando. Entonces, ¿para qué ve esta cuestión? Le digo, por eso después andáis con los huevos todo apretado, porque te tragáis dramas más encima gratis, suficiente con lo que ya tiene. No entiendo. Ve una cuestión para reírte, por último. Todo llorando. Más drama, más drama. Y eso se va absorbiendo. Bueno. Romanos 12, 1 y 2, para terminar. El apóstol Pablo escribe estas palabras y todas están conectadas porque el Espíritu Santo que moró en él es el mismo que mora en nosotros. Y entonces dice, así que, otra vez, una transición, después de lo que ha dicho en los 11 capítulos anteriores, dice, así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no se enmarquen a esta época o a este siglo que dice ahí, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos ponemos de pie para orar.
Padre, te damos gracias en esta tarde ya, Señor, por tu palabra. Y, Señor, que cada uno de nosotros tome los resguardos necesarios, Señor, y más allá, para que nunca permita, Señor, que te ofendamos de una forma tan terrible, Padre amado. Te rogamos, Señor, para que nuestros jóvenes, nuestros niños, Señor, puedan tener ese entendimiento y en sus vidas iniciales, Señor, también tengan esa fortaleza que tú solamente les puedes dar, Señor. Enséñanos a relacionarnos con este mundo de la forma correcta, Señor, de la forma correcta, siendo sal y luz para ellos, aunque sabemos que de partida vamos a ser aborrecidos muchas veces, Señor. Pero el acto de amor más grande que podemos hacer por ellos es vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Porque por medio de ella y de nuestras palabras y predicación, tú también seguirás trayendo a tus ovejas, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.